¿Qué tal? Buenas tardes. Dando un repaso de lo que se vio la clase anterior, en la cual pues también fueron grabadas las clases en lo que son propiedades mecánicas. Vamos a ver uno de los primeros temas y resolver un ejercicio o un problema de propiedades mecánicas, el cual pues ¿para qué nos sirven las propiedades mecánicas? Pues las propiedades mecánicas nos van a servir para determinar la resistencia de los materiales. Todo material que ustedes vayan a seleccionar para la fabricación, ya sea de una herramienta, de una pieza mecánica, tiene que soportar las cargas necesarias. En este caso, recordando un poco, la prueba de tensión, la prueba de compresión, la prueba de flexión se llevan en la máquina universal. Y este ejercicio que vamos a resolver es una prueba de tensión. Si ustedes observan, el ejercicio dice lo siguiente: un espécimen de prueba para ensayo de tensión tiene una longitud de calibración de 2 pulgadas y una área de 0.5 pulgadas cuadradas. Durante el ensayo, el espécimen cede bajo una carga de 32 libras. Longitud correspondiente de calibración 2.0083 pulgadas. Este es el punto de fluencia. La carga máxima es 60.000 libras y se alcanza una longitud de calibración de 2.6 pulgadas. Determine la resistencia de fluencia, que es el inciso A. Determine el inciso B el módulo de elasticidad y el inciso C la resistencia a la tensión. Para poder resolver este problema, primeramente hay que dibujar el diagrama esfuerzo-deformación. Para eso voy a dibujar el diagrama esfuerzo-deformación. Si ustedes recuerdan, en el eje de las Y está el esfuerzo y en el eje de las X está la deformación. El esfuerzo lo vamos a representar con una G. El esfuerzo con una G mayúscula y la deformación con una E. Es el E minúscula, que en realidad debería de ser epsilon, pero en esta ocasión pues no puedo sacar esa letra griega y la voy a representar con la E. Deformación, esfuerzo. Ustedes tienen que acordarse para poder representar este problema y para poder resolverlo, tienen que acordarse del diagrama esfuerzo-deformación. Primeramente, recuerden que la probeta se somete a un esfuerzo a la tensión. Significa que nuestra probeta primeramente se va a comportar de forma elástica. Va a llegar un momento en que la probeta se va a deformar y va a surgir la zona elástica. Esta zona elástica es donde el material ya queda, se forma el cuello de botella. Ese cuello de botella. Y posterior a esto, cuando alcanza el esfuerzo máximo, llega la fractura. El esfuerzo empieza a ceder, empieza a disminuir. Si yo dibujo o represento los datos que me está dando el problema, me dice que tiene una longitud de calibración. Cuando me refiero a la longitud de calibración, los datos que yo conozco, primeramente voy a anotar la longitud inicial. La longitud inicial de calibración de la probeta que nosotros vamos a medir con el vernier. Con el vernier vamos a medir la longitud de la probeta que vamos a ensayar, que es los primeros datos que vamos a tomar en consideración. Es de 2.0 pulgadas. Esa es la longitud inicial y dice que tiene una área en ese momento, cuando es el área inicial, de 0.05, área inicial de 0.5 pulgadas cuadradas. Significa que tengo el área y tengo lo que es la longitud. Esto ustedes antes de hacer el ensayo tienen que medirlo con el vernier.
Durante el ensayo el espécimen cede bajo una carga de 32 libras. Cuando está la palabra cede, significa que es la carga para poder sacar el esfuerzo de fluencia. Significa que la carga, que en este punto, que la carga, cuando la probeta es sometida al esfuerzo de tensión con una carga de 32 libras, carga es fuerza, significa que está cediendo, el problema lo dice. Nosotros sabemos dónde se localiza el esfuerzo a la cedencia y significa que está en donde se divide la zona plástica de la zona elástica. Por lo tanto, la carga de cedencia lo voy a poner con la siguiente nomenclatura: PY, que es la carga de cedencia que se encuentra a la mitad del diagrama esfuerzo de formación, la zona que divide la zona plástica de la zona elástica. Son 32 libras. Ya identifiqué dónde se localiza esa carga. Carga todavía no es esfuerzo. Recuerden que esfuerzo es igual a carga sobre área. Después dice que la longitud correspondiente de calibración cuando está sometida a la probeta 32 libras va a ser de la longitud en este punto. La longitud en este punto va a ser 2.0083 pulgadas. Este va a ser el punto de fluencia, como lo acabé de mencionar. Está la carga de fluencia y está la longitud en el punto de fluencia. La carga máxima, dice el problema que la carga máxima se encuentra a 60.000 libras. Y la carga máxima, recordando un poco de matemáticas, es donde está la parte más alta del diagrama esfuerzo de formación. Y la carga máxima la voy a representar con PT va a ser la carga máxima y son 60.000 libras. 60.000 libras. En este punto, cuando la carga máxima son 60.000 libras, en la probeta, cuando ya llegamos a la zona plástica, su longitud de calibración, o sea que ya la probeta se estiró en este punto, ya se estiró, y mi longitud de calibración cuando la carga es 60.000 libras, la longitud de calibración de 60.000 libras es de 2.60 pulgadas. Ya está más estirada la probeta. Ahora sí me dice que determine la resistencia a la fluencia. Recordando un poquito el inciso A, la resistencia a la fluencia se calcula, se puede calcular de dos maneras. Sabemos que en la zona elástica prevalece la ley de Hooke y en la zona plástica, pues ahí no podemos aplicar la ley de Hooke. Eso ya lo recuerdan, que la ley de Hooke dice que el esfuerzo es igual a la deformación por el módulo de elasticidad. Entonces me dice que la resistencia a la fluencia, y yo sé que para calcular el esfuerzo, si conozco la carga a la fluencia, para calcular el esfuerzo a la fluencia GY va a ser igual a la carga a la fluencia, que es PY, sobre el área inicial. Y esto pues es muy sencillo. Esto yo ya lo sé que es muy sencillo. Nada más voy a sustituir los valores. Voy a sustituir los valores de 60.000 libras sobre el área, que es igual a 0.5 pulgadas cuadradas, y la división
de este esfuerzo, vamos a sacar en su calculadora, pueden corroborar que 60,000 libras sobre punto 5 les da 120,000 P6. 120,000 P6 significa que son libras sobre pulgada cuadrada. Estamos trabajando en sistema inglés. Si estuviéramos trabajando en sistema internacional, las cargas estarían dadas en newtons y las longitudes en milímetros o en metros. En este caso estamos utilizando el puro sistema inglés. No se pueden mezclar unidades del sistema inglés con unidades del sistema internacional. Tienen que hacer la conversión para trabajar en un solo sistema. Recuérdenlo. Ya tengo el inciso A, el esfuerzo a la afluencia. Ahora me está pidiendo que determine el módulo de elasticidad. Y recuerden que el módulo de elasticidad se encuentra en esta zona, en la pura zona elástica. Y el módulo de elasticidad se rige con la ley de Hooke. Recordando un poquito la ley de Hooke para resolver el inciso B, la ley de Hooke dice que el esfuerzo G es igual a la deformación por el módulo de elasticidad. Recuerden que el módulo de elasticidad ya está definido para cada material. Es una constante. ¿Por qué razón es una constante? Porque permanece constante, es una línea recta que no cambia, que es constante tanto como aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación, por lo cual se comporta de forma lineal y para todos los materiales es el mismo en todos los puntos de esa pendiente o de esa línea recta. De aquí, pues yo conozco dentro de la zona elástica se encuentra el esfuerzo a la afluencia, el que acabo de calcular. Si yo sé que en toda esta línea recta permanece o está trabajando o podemos aplicar más bien la ley de Hooke, significa que yo ya conozco el esfuerzo. El esfuerzo voy a sustituir el esfuerzo donde está el esfuerzo a la afluencia porque es el que conozco. El módulo de elasticidad no lo conozco, que es la E, que es lo que me está pidiendo E mayúscula. Y la deformación la puedo calcular. La deformación E minúscula, que es la deformación, va a ser igual a longitud final menos longitud inicial. Longitud inicial, todo sobre la longitud inicial. Todo esto está en los videos que les pasé la clase anterior. Entonces, si yo ya tengo la fórmula para poder determinar la longitud final, la deformación de ese material, y ustedes se preguntarán hasta qué punto lo tengo que calcular. Lo voy a calcular hasta donde esté mi esfuerzo que estoy utilizando. En este caso, hasta el esfuerzo a la afluencia. Entonces, si es hasta el esfuerzo a la afluencia, significa que voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir los valores. Significa que la longitud final, cuando el esfuerzo a la afluencia vale 32,000 libras, la longitud vale 2.000083 libras. Menos la longitud inicial, que vale 2.0 libras. Eso lo conozco, pulgadas, son pulgadas, me equivoqué, pulgadas menos 2.0 pulgadas. Todo sobre la longitud inicial, que es 2.0 pulgadas.
Pulgadas con pulgadas se van y me queda adimensional, o sea, sin unidades, lo que es la deformación del material. Y la deformación del material, haciendo esa operación, ustedes lo pueden corroborar con su calculadora. 2.0083 menos 2 entre 2 me va a dar una deformación de 0.00415 adimensional, sin dimensiones. Ya tengo la deformación y conozco el esfuerzo a la afluencia, porque es donde estoy calculando el módulo de elasticidad. Voy a sustituir en la ley de Hooke. El esfuerzo a la afluencia vale 120.000 PSI, que es igual a 0.00415 por el módulo de elasticidad. Voy a despejar el módulo de elasticidad, y el módulo de elasticidad para el inciso B va a ser igual a E, que es el módulo de elasticidad, va a ser igual a 120.000 libras, no, PSI, perdón, libras sobre pulgada cuadrada, sobre 0.00415. Ya tengo, ya nada más voy a sustituir, y el módulo de elasticidad también está dado en PSI o en Newton o en pascales, que es Newton sobre metros cuadrados. Y voy a sustituir 120.000 PSI sobre 0.00415. Y el resultado del módulo de elasticidad en sistema inglés me va a dar de 28.000.91 por 10 a la 6. Lo estoy haciendo en notación científica para no poner todos los valores. Por 10 a la 6. 10 a la 6. A la 6 P6. Significa que el módulo de elasticidad para este material es 28.91 por 10 a la 6 P6. Ya encontré el módulo de elasticidad. Ahora me está pidiendo la resistencia a la tensión, que es TS. La resistencia a la tensión TC es el esfuerzo máximo. Y el esfuerzo máximo TCE es el esfuerzo a la tensión. Es el esfuerzo a la tensión máximo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues de la siguiente manera. TC va a ser igual, si ustedes observan, conozco la carga máxima que vale 60.000 libras. Si conozco la carga máxima que vale 60.000 libras y conozco el área inicial, ¿cómo voy a calcular el esfuerzo a la tensión? Pues con el área inicial de lo que es mi probeta. Se supone que todavía en esa parte, pues el área casi es muy similar al área final. Entonces va a ser 0.05, no, 0.5 pulgadas
pulgadas cuadradas. Y de esta manera voy a determinar el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo me va a dar 60,000 sobre 0.5, me va a dar 120,000. P6. Bueno, creo que aquí tuve un pequeño error en el esfuerzo a la afluencia. Me va a cambiar todo el panorama. ¿Por qué razón? Porque en realidad no utilicé el esfuerzo, la carga a la afluencia. Utilicé para calcular el esfuerzo a la afluencia, utilicé la carga a máxima, y era, en lugar de 60,000 eran 32,000 libras. Vamos a corregirlo, 32,000 libras, para que no haya errores. Aquí es la carga de fluencia, porque estamos en el punto de fluencia. Es 32,000. libras. Y 32,000 libras, porque estamos en el punto de fluencia, y me confundí y tomé en consideración la carga máxima. Va a ser 32,000 entre 0.5, me va a dar 64,000 libras. Entonces se reduce a la mitad. Aquí es 64,000 libras. Aquí es 64,000 P6, libras sobre pulgada cuadrada. Y aquí voy a sustituir en esta parte, en lugar de 120,000 va a ser 64,000, porque es el esfuerzo a la afluencia. Estoy en el punto a la afluencia. Entonces aquí va a ser 62,000 P6 sobre 0.0041. Vamos a ver, aquí me confundí. 62,000 sobre 0.00415, y me da 14.93 por 10 a la 6. 14.96 por 10 a la 6 P6. Listo, ya lo corregí. ¿Por qué razón lo corregí? Porque en lugar de la carga a la afluencia, que es 32,000 libras, yo había puesto la carga máxima, y me está pidiendo el esfuerzo a la afluencia, y el esfuerzo a la afluencia se calcula con la carga a la afluencia, como su nombre lo dice, sobre el área inicial. Para calcular el módulo de elasticidad tenemos que utilizar el esfuerzo que esté dentro de la línea recta, y el único que conocemos es el esfuerzo a la afluencia, que calculamos que fue 64,000 P6. Como ya tengo 64,000 P6, me falta calcular la deformación, que es E minúscula, para calcular E mayúscula, que es el módulo de elasticidad, y E minúscula es la deformación del material, de la longitud inicial a la longitud donde está la carga de fluencia, que va a ser 2.0083 menos 2, que es la longitud inicial, sobre la longitud inicial, que vale 2.0, me da una deformación de 0.00415. Como el esfuerzo, aplicando la ley de Hooke, el esfuerzo a la afluencia, la afluencia no es 120,000, es 64,000, porque ya lo corregí. 64,000 P6. Voy a despejar 64,000 P6
Aquí es 64.000 PSI. 64.000 PSI. Coloco 64.000 PSI sobre 0.00415. Y si yo divido esa cantidad, déjalo corrijo para ver si estoy correcto. 64.000, 32.000 sobre 0.5, 64.000 sobre 0.00415 me va a dar 14.22 por 10 a la 6. Entonces aquí está mal, aquí es 22. Lo que tienen que ver es el diagrama esfuerzo-deformación. Y en la carga máxima, ahora sí, el esfuerzo máximo se encuentra donde está la carga máxima, y la carga máxima se encuentra, según las matemáticas básicas, donde está la curva, la parte más alta, el máximo. Y es 60.000 libras sobre el área inicial, que vale 0.5 pulgadas, me da 120.000 PSI. Y de esta manera vamos a determinar la fuerza que está soportando nuestro material en la máquina universal. Con el que vamos a diseñar es con el esfuerzo a la fluencia. Significa que 64.000 PSI, esta probeta que ensayamos, es lo que soporta antes de deformarse. Si ustedes tuvieran que seleccionar un material que va a estar, o una pieza mecánica que va a estar expuesta a tensión, y su cálculo le salió que la fuerza que necesitan es 65.000 PSI, y el resultado que les dio la prueba de tensión les da 64.000, y lo que necesitan es 65.000, significa que el material no va a soportar la carga. Pero si fuera de forma inversa, que lo que ustedes requieren es 64.000, según la teoría de diseño, pero su cálculo les dio que la carga, que su ensayo de tensión les da un esfuerzo a la fluencia de 65.000 PSI, significa que sobrepasa el esfuerzo calculado, y por lo tanto pues su material va a soportar las cargas de tensión a las cuales va a ser sometido. Y esto es una manera de poder representar el esfuerzo a la fluencia. Esto es un ensayo a la tensión. Si quiero un ensayo a la compresión, pues es la forma inversa, son las mismas fórmulas, lo único que va a cambiar es que el signo va a ser negativo para representar que está a compresión. Y si es flexión, pues recuerden que necesito las dimensiones de la probeta, la fuerza en el centro y la longitud de él para poder determinar el esfuerzo a la flexión. Para sacar dureza, la dureza lo hacemos a partir del durómetro, y hay fórmulas específicas para poder desarrollarlo. Bueno, hasta aquí les dejo este ejercicio. Si tienen dudas, pues la siguiente sesión lo vemos. Gracias.